Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Buenos días, tengan todos bienvenidos a Corazón en Llamas, donde como agustinos estamos flechados por el amor y somos guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los agustinos recoletos. Y en el día de hoy, pues vamos a tocar un tema sumamente importante dentro de la historia de la Iglesia, dentro de lo que ha hecho la Iglesia y lo que también la mantiene viva. Vamos a hablar sobre la misión de la Iglesia y cómo la misión de la Iglesia hace también a la misma Iglesia. Es como una especie de ciclo, es como una especie de retroalimentación. Nos vamos alimentando constantemente de nuestro propio propósito. La Iglesia es misión y la misión es la Iglesia. Una manera de resumir todo lo que podríamos hablar es que no puede haber iglesia si no hay misión, porque la misma misión es la que realiza, crea, funda la iglesia. La misión es la iglesia y donde está la iglesia siempre hay misión. Esté donde esté haciendo lo que haga, lo que sea, bien sea en colegios, bien sea en parroquia, bien sea en los campos, bien sea donde sea haciendo lo que sea. Este misionero, un fraile, un religioso, un cristiano que está enseñando en un colegio como aquel que está en lugares alejados siendo catequista, ese es misionero. ¿Por qué? Porque son iglesia y donde está la iglesia siempre hay misión, siempre habrá misión. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en el mes de octubre la iglesia va celebrando y va también conmemorando lo que es la misión o las obras misioneras de la Santa Madre Iglesia, que es el propósito fundamental en toda su existencia. Y justamente eso es lo que vamos a explorar hoy en día, cómo desde nuestra tradición apostólica, desde el Magisterio Santo y de la Sagrada Escritura se puede contemplar este fundamento grandísimo que es la misión de la Iglesia. Entonces vamos a empezar con el fundamento bíblico. Hablamos de fundamento bíblico, recordemos que también hablamos de fundamentación apostólica, porque la Sagrada Escritura evidentemente viene de una tradición fuertemente apostólica. La pregunta principal que nos podríamos hacer es ¿de dónde proviene el mandato misionero de la Iglesia? Y el mandato misionero de la Iglesia viene del mismo Jesús de Nazaret. El mismo Jesús de Nazaret es aquel que envía, que exige que ésta sea la columna vertebral de la Iglesia, de su Iglesia. Recuerden que la Iglesia Católica es fundada por Jesús de Nazaret, no por algún pastor, no por ninguna idealista, no, ni siquiera por Pedro los apóstoles. La Iglesia Católica es fundada por Jesús de Nazaret y su mandato de existencia y su mandato misionero viene de él. La misión de la Iglesia tiene un origen en la Sagrada Escritura y en el mandato directo de Cristo. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, ya finalizando el Evangelio, Jesús da la gran comisión a los apóstoles, esta misión a todos los apóstoles. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y aunque ellos no conocían todo el globo terráqueo, aunque ellos no conocían los límites que hoy en día sí conocemos de las naciones, igual cumplieron su misión. Fueron a todos lugares habidos y por haber en ese momento y fundaron comunidades y llevaron el Evangelio de Dios. La iglesia primitiva entendió que su razón de ser, que la razón de ser
no solo era de reunirse en comunidades y celebrar la fe y aprender cómo vivir según la fe que habían recibido de los apóstoles, según la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sino que también era llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. Tenía que ser eso. Y es justamente también el trabajo o la gran misión, la gran labor que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque así como el amor de Dios que se encarnó y se hizo palabra, se encarnó a todos nosotros, también nosotros, producto de ese amor, tenemos que también llevarlo a los demás. ¿Por qué? Porque el amor con amor se paga. Esto es muy básico. Hay que proclamar el amor. Las cosas buenas se proclaman, se dan a conocer, sobre todo las cosas que son para nuestra salvación. Pues esa es la intención de Jesús de Nazaret cuando nos dice que vayamos a todo el mundo a proclamar el Evangelio. San Pablo, el apóstol, como uno de los grandes misioneros, sabemos que tuvo 4 grandes viajes, según la cronología que podemos llevar en la Sagrada Escritura, tanto Hechos de los Apóstoles como en sus cartas apostólicas, que dedicó su vida a grandes viajes, que dedicó su vida a esta obra misionera, y él fue la clave para expandir el cristianismo fuera del ámbito judío, junto con muchos otros más apóstoles y junto, por supuesto, con muchísimos más discípulos apostólicos. Uno de ellos, Lucas, por cierto. Lucas, la tradición ha denominado que San Lucas el Evangelista era discípulo del apóstol San Pablo. Justamente todo esto se va narrando en varios momentos. Algo curioso del mandamiento bíblico, del mandamiento que podemos contemplar que hace Jesús en la Sagrada Escritura, es que ya hemos dicho, Mateo al final del Evangelio narra que Jesús envía a la misión, luego de la resurrección, por cierto, ¿no? Justamente ya antes había mencionado que tenía que llevarse el mensaje a todas las naciones, pero el mandato es después de su resurrección. En el Evangelio según San Marcos también se le hizo lo mismo. Ya a punto de ser elevado a los cielos, Jesús de Nazaret, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, ya él hace un mandato misionero y dice que vayan justamente, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, a toda la creación, a todas las personas en todo tiempo y lugar hay que evangelizar. Y ya esto es al finalizar, más o menos, ya el tiempo de finalizar el Evangelio según San Marcos. Curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles, el mandato misionero se retoma hasta el principio de los Hechos de los Apóstoles. Lucas lo realiza como una de las primeras realizaciones o como una de las primeras cosas que los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, valga la redundancia, van tomando partida. Y dicen, esto es lo que nos mandó el Señor, esto es lo que hay que hacer. Figuras clave en el mandato misionero, evidentemente son todos los apóstoles. Todos, sin excepción, todos los apóstoles cumplieron el mandato misionero y también, por supuesto, inspiraron a los padres apostólicos, a sus discípulos, a la evangelización, a la expansión del cristianismo. Ahora podemos ir poco a poco avanzando. Si el fundamento bíblico es el apostólico, porque Jesús de Nazaret manda a los apóstoles a evangelizar y estos van poco a poco creando ese fundamento, esa escuela de catequesis, pues bien, la tradición apostólica y el Magisterio Santo justamente van a sustentar esto en las enseñanzas que van a ir dando poco a poco. Vamos a hablar sobre la misión como esencia de la Iglesia. Pues bien, nos hicimos una última pregunta en el espacio, en el último corte, ¿no? ¿Cómo es que la tradición apostólica y el magisterio hacen también la misión? Y justamente lo que dicen es lo siguiente, que es muy básico. La misión como esencia de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento, que el motor de la Iglesia tiene que ser la misma misión. Y eso es lo que hace la Iglesia. Y de aquí viene lo que hemos dicho en un principio, que es que la Iglesia es misionera y que la misión
hace a la iglesia. Son dos cosas. Es una especie de motor que constantemente va moviendo. No puede haber misión sin iglesia, ni puede haber iglesia sin misión. Ahora, ¿esto de dónde viene? Bueno, ¿cómo ha entendido la iglesia su misión? ¿Cómo es que la iglesia se ha visto a sí misma como ese motor que tiene que ir llevando a todo el mundo el Evangelio de Dios? Y sobre todo a lo largo de la historia, porque ciertamente en un inicio los contextos históricos y las circunstancias sociales eran muy diferentes a cómo eran en otro momento, a cómo eran en la Edad Media o como eran ya en la era también de la colonización de América o como eran en el siglo XX, como era en el siglo XXI. Son circunstancias históricas diferentes, así que ha tenido que entender su misión siempre actualizándose. Desde un principio, la Iglesia ha entendido que su naturaleza es esencialmente misionera. Esa es la misión principal, no hay otra. No hay otra. Anunciar la buena nueva de Jesús de Nazaret. Los padres de la iglesia, como San Ireneo y por supuesto como nuestro padre San Agustín, destacaron que la iglesia fue enviada para ser luz de las naciones. Justamente fue enviada para dar, digamos, de alguna manera, sentido a anunciar que la luz de Dios está presente en el mundo. A ese evangelio que transforma vidas, ese evangelio que viene también a instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. Por supuesto, el Concilio Vaticano II es un concilio sumamente importante. El Concilio Vaticano II se desarrolló desde el año 1962 hasta el año 1965-66, justamente llamado el concilio de la gran actualización y gran reforma de la Iglesia. Fue llamado por el Papa Juan XXIII y finalizado por el Papa Pablo VI. Ambos canonizados, San Juan XXIII, por San Juan Pablo II. Ahora bien, el Concilio Vaticano II tiene unos documentos sumamente importantes, bien, que son los documentos dogmáticos. Bien, uno de ellos es una carta, un documento llamado Ad Gentes, que es hacia la gente. Este documento justamente es documento que habla sobre la misión de la iglesia. Es hacia la gente, la iglesia hacia afuera, que busca siempre estar en contacto con quienes hay que evangelizar, con todas las generaciones básicamente, ¿no? Subraya este documento que la iglesia es enviada al mundo solamente una sola cosa, que es a evangelizar, solamente una sola cosa, que es anunciar el evangelio en todas sus maneras y en todos sus idiomas. Ahora, ¿esto cómo lo vamos realizando? El mismo documento también nos lo va explicando poco a poco. Justamente porque es la misma misión de Cristo lo que estamos realizando. Bien, esto hay que tenerlo mucho cuidado. La iglesia no se misiona a sí misma ni anuncia algo que podría ser muy propio o anuncia una especie de producto propio. No. La iglesia anuncia a Jesús de Nazaret. La iglesia no anuncia a San Agustín, la iglesia no anuncia a San Francisco, la iglesia no anuncia ni siquiera a la Virgen María. La iglesia anuncia a Jesús de Nazaret y su evangelio. Y lo hace por intercesión de la Virgen María, lo hace por intercesión de San Francisco de Asís, lo hace por intercesión de nuestro Padre San Agustín, que fueron grandes santos y grandes personajes que nos ayudan a interceder ante Dios para poder nosotros también querer imitarlos. Bien, entonces, justamente esa es la misión de la iglesia, anunciar, ese es el fundamento y hay que llevarlo en el contexto de todas las naciones. La tradición apostólica, desde los primeros concilios hasta los escritos de los santos, sobre todo los escritos de los santos, han afirmado que evangelizar no es solo una actividad más en la iglesia, sino que además eso es su identidad. Voy a volver a repetir esto porque esto lo dicen tanto los padres de la iglesia, lo dicen los apóstoles y también lo dice el documento del Concilio Vaticano II, que es sumamente importante.
se afirma que evangelizar no es una actividad más de la iglesia, es su identidad, es su esqueleto, es su columna vertebral, es su cuerpo entero, es su misión. No tiene otra misión más que llevar y vivir el evangelio apasionadamente, desde principio a fin. Estos documentos son muy importantes. Y esto que están diciendo estos documentos es fundamental. Porque sin estos fundamentos no podemos construir el edificio de la iglesia. Sin los fundamentos no vamos a tener valores, sin los valores no vamos a tener principios, sin los principios no vamos a tener virtudes, y sin virtudes no vamos a tener ninguna ética, ninguna moral con la cual vivir. Nuestros principios y fundamentos y valores están siempre fundamentados en la misión de la iglesia. Por eso es que hoy en día se habla de evangelizar en todo contexto y en todo lugar. Ojo, esto es muy peligroso. Porque hay que evangelizar es a Jesús de Nazaret. Hay que anunciar a Jesús de Nazaret. No me anuncio a mí mismo. No anuncio mi grupito de amigos. Anuncio es a Jesús de Nazaret porque quiero vivir el estilo que Jesús de Nazaret me está invitando a vivir. Documentos, si quieren ir un poco indagando, importantes son, ya he dicho, del Concilio Vaticano II, hay un documento llamado Ad Gentes. Hay otro documento de San Pablo VI que se llama Evangelii Nuncianti, ¿okay? El anuncio del Evangelio. Y San Juan Pablo II tiene otro documento muy importante, también denominado Redentores Missio, la misión redentora de la Iglesia, de San Juan Pablo II. Por supuesto, personajes importantes en la iglesia de misioneros. Por supuesto, tenemos toda la historia misionera, que en algún momento también en otro programa vamos a profundizar, del carisma agustiniano. San Agustín fue un misionero por excelencia, y eso que nunca se movió en su momento de Hipona y del norte de África. Por supuesto, tenemos otros grandes misioneros, como en el mundo agustino recoleto, como Santo Tomás de Villanueva, como también tenemos a San Ezequiel Moreno y muchísimos otros personajes agustinianos. Vamos a continuar preguntándonos también sobre estos misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia y cuál es la relevancia que tienen los misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia. Este es un programa dirigido, por supuesto, hacia toda la gente que quiere profundizar en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y, por supuesto, en la doctrina santa de nuestra Iglesia Católica. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y pues bien, en el día de hoy estamos hablando sobre la misión de la Iglesia y que la Iglesia es también misión. Son dos cosas, son dos realidades que se van haciendo una a la otra. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque en este mes de octubre la Iglesia conmemora la misión. Justamente quiere resaltar la labor misionera de la Iglesia en todo el mundo, en todo lugar, en todo momento de su historia. Porque es su fundamento. Ahora bien, justamente nos hemos quedado en una gran pregunta, ¿no? Los misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia. Esto lo vamos a tocar muy superficialmente, luego profundizaremos en otro episodio sobre esto, pero vamos a hablar de quiénes han sido los grandes protagonistas de la misión a lo largo de la Iglesia. Podremos decir aquí de una vez, tomando lo que ya hemos dicho anteriormente, que, por supuesto, los misioneros es toda la Iglesia, todo aquel bautizado que ha vivido también los sacramentos y la experiencia de ser miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues es misionero. Y eso lo tenemos bien claro y tiene que ser así. Toda persona que es bautizada, que vive los sacramentos, que ha vivido su confirmación, tiene que ser misionero, porque eso está llamado, de eso se trata la vida del cristiano. Así que podríamos decir que todo cristiano a lo largo de la historia ha sido misionero. Bien, ya podemos responder por ahí, pero vamos a profundizar un poquito, vamos a quizás a limpiar un poco y destacar algunas personas que a la Iglesia también le gusta rescatar, destacar, ¿no? Por su labor específica. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, han resaltado, destacado un poco más que otros. No significa que sean mejores o peores, significa que son, digamos, esos hitos, ¿no? Que nos ayudan a caminar. Son esa lucecita
que hacen de luz de Cristo, que nos ayuda a decir, bueno, por aquí va la misión, por aquí esto me va ayudando en mi labor misionera, ¿no? Como dice un gran dicho, ¿no? Algunas veces nosotros somos personitas chiquitas en los hombros de hombres y mujeres que han hecho historia en la humanidad. La historia de la iglesia está marcada por figuras que dedicaron sus vidas a la predicación del Evangelio y a la instauración del reino de Dios y su justicia, su verdad y su amor en toda la tierra. Desde los primeros apóstoles, ya hemos dicho que ellos son los fundamentos también, los principales enviados por Jesús de Nazaret, en los grandes misioneros de la Santa Madre Iglesia, pasando por grandes misioneros de toda la historia. Tenemos a San Bonifacio en Alemania, tenemos a San Jorge en las Islas Británicas, tenemos a los franciscanos, los dominicos en toda la parte, por supuesto, itálica y toda la parte francesa y española, los misioneros, por supuesto, en el mundo europeo, por mano de los jesuitas, San Francisco de Javier, también tenemos a Ignacio de Loyola y por supuesto grandísimos misioneros agustinianos, ¿no? Como son Ezequiel Moreno, como son Santo Tomás de Villanueva, Mariano Gaspio y muchísimos otros más, hombres y mujeres que han destacado por su labor evidente misionera. Ahora también, en el Nuevo Mundo, también la obra misionera de grandes obras pontificias misioneras, ¿no? O estas grandes órdenes que dieron su vida, saliendo de alguna manera de su tierra, España, Alemania, Inglaterra, Italia. Tenemos a las órdenes franciscanas del continente europeo y del país itálico. Los franciscanos nacen en Italia y se dirigen a evangelizar también América. Dominicos y agustinos jesuitas de España dejan su tierra, dejan Europa, vienen a América a evangelizar y también a civilizar, que esa es otra cosa, ¿no? Hace poco celebramos el 12 de octubre, en España se celebró y en el continente americano el Día de la Hispanidad, el día en el cual, bueno, se dice que está el encuentro entre estos dos mundos, ¿no? Y justamente es el momento en el cual empieza la evangelización en el continente americano. ¿Por mano de quién? Bueno, de los españoles más que nada. Jesuitas, dominicos, franciscanos y agustinos. Por decirlo de una manera se repartieron la labor. Órdenes religiosas que desde siempre hemos estado evangelizando. Es nuestra labor. Por eso es que somos órdenes mendicantes. Vamos constantemente evangelizando a donde quiera que la iglesia nos lleve. Y personajes destacantes de estos, por supuesto, son muchísimos, ¿no? La lista puede ser infinitamente larga y la mayoría anónimos. Porque esa es la otra. Los misioneros solemos ser anónimos y tenemos que ser anónimos. ¿Por qué? Porque nuestra labor principal es evangelizar. San Agustín quería una vida anónima, pero por supuesto Dios tenía otros planes para él. Pero ¿cuánta gente no llegó a evangelizar? ¿Cuánta gente no llegó él a inspirar a seguir a Jesús de Nazaret? Decían que el convento de San Agustín en Hipona era la cuna de muchísimos religiosos santos, de muchísimos sacerdotes santos y de muchísimos obispos santos, justamente por el estilo de vida y el ejemplo que San Agustín les daba de seguimiento de Jesús de Nazaret. San Antonio de Padua se fue en busca de aquel místico hombre raro en Italia que al parecer tenía una conversión muy fuerte y se encontró fue con San Francisco de Asís. Un encuentro que transformó no solamente la vida de San Antonio de Padua, sino de todos sus compañeros. San Francisco Javier se encuentra en París con San Ignacio de Loyola y juntos se cambian su vida de seguimiento de Cristo y deciden ser misioneros. San Francisco Javier se dirige
hacia las Indias y allá muere, evangelizando apasionadamente. Y así muchísimos ejemplos tenemos en nuestra vida también pastoral. Son justamente grandes misioneros, pero que eso no se queda en aquella época. Por supuesto que en todo siglo, en todo momento hay grandes misioneros. En los tiempos más recientes hay muchas figuras misioneras, desde los papas hasta, por supuesto, las personas catequistas que están, digamos, entre comillas, escondidos, pero que siguen dando su labor día a día. Mis favoritos suelen ser los catequistas. Los catequistas que ahí dan día a día, fin de semana, su tiempo, su vida, su esfuerzo en ir enseñando a los niños, a los jóvenes, a sus vecinos, la palabra de Dios. En todo lugar los catequistas, hombres y mujeres que dan ese granito de arena por llevar el reino de Dios y su justicia. Esos son los favoritos también, ¿por qué no?, de la Santa Madre Iglesia. Son los que hacen más iglesia que muchísimos de nosotros algunas veces. Son aquellos que están comprometidos con la evangelización. A ellos también hay que darles gracias porque en todo momento y en todo lugar siempre han sido esa palanca, siempre han sido ese esfuerzo, esa ayuda indispensable para la evangelización de todos los pueblos. Sumamente, ¿por qué? Porque van llevando el amor de Cristo a los más pobres y a los más necesitados. Justamente en este programa vamos a seguir explorando sobre la tradición de la Iglesia, sobre el Magisterio Santo y, por supuesto, la Sagrada Escritura. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque si nos fijamos tanto en este trípode, donde se sienta la revelación, que es la tradición apostólica, el Magisterio Santo y la Sagrada Escritura, es donde está la revelación y es lo que nosotros tenemos que afianzarnos muchísimo más. Es donde nosotros tenemos que justamente soportar nuestra fe, porque ahí está la revelación de Dios. Ahí está la demostración del amor de Dios. ¿Y cómo justamente lo vamos a ir haciendo? Bueno, hablando sobre temas específicos, en este caso, sobre la misión de la Iglesia. La misión hace la Iglesia hace misión. Este conjunto de realidades en las cuales nos vamos apoyando constantemente. Una hace la otra, justamente porque esa es el fundamento, la misión de la Iglesia, evangelizar, no tiene otra cosa. Y no se evangeliza como si fuésemos una marca de un producto. No, lo que hace es que anuncia a Jesús de Nazaret, anuncia el camino, la verdad y la vida que nos hace mejores seres humanos, la vida que nos hace partícipes del reino de Dios. Personajes misioneros famosos, vale, tenemos un montón, pero un montón a lo largo de la historia. San Francisco Javier, Santa Teresa de Lisieux, que es la patrona de las misiones junto con Santa Teresa, el obispo San Óscar Romero, justamente uno también de los grandes misioneros, la Madre Teresa de Calcuta, son como que famosos, ¿no? Pues de una manera, pero otros también que puede ser famoso, también puede ser San Juan Pablo II, ¿no? Que sus 23 años de pontificado, cómo misionó, y misionó bastante, y se enfrentó también a muchas dificultades. ¿Los papas son misioneros? Claro que son misioneros. ¿Los obispos son misioneros? Especialmente los obispos. ¿Los sacerdotes, diáconos, frailes, religiosos, religiosas? Sí. ¿Todo laico es misionero? Sí. Todo laico tiene que ser misionero. Tienen que ser los movimientos misioneros. Y ya como lo he dicho anteriormente, parte de mis favoritos suelen ser los catequistas. Sean donde estén, los catequistas son personajes principales de la misión porque llevan día a día esa labor de catequizar a todo el mundo, especialmente a los niños, a los jóvenes en su circunstancia. La misión de la Iglesia hoy en día. Vamos a hablar un poquito de esos desafíos y las oportunidades que nos van regalando.
La pregunta principal que nos podríamos hacer es ¿cómo continúa la misión de la iglesia en el mundo actual? Pues bien, en el siglo XXI, la misión de la iglesia enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. Bien, si en el principio de la Santa Madre Iglesia, por ahí en el siglo I, siglo II, la iglesia era muy perseguida, muchos mártires, tenía sus grandes dificultades y es cuando más auge hubo en la iglesia de sus miembros, pues fíjense hoy en día, ¿no? Donde no hay tanta persecución. Hay otro tipo de persecuciones, ¿no? Siempre, en todo momento y en todo lugar, hay dificultades para evangelizar. No hay nada nuevo bajo el sol, como nos indica el libro del Eclesiastés. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, se traduce, ha llamado a una iglesia en salida. Pero no que nos vamos de la iglesia. No. Una iglesia en salida quiere decir una iglesia que está constantemente en contacto con el mundo en el cual vivimos, sin perder nuestra interioridad, sin perder la participación en los sacramentos y una vida interior que tiene mucho que ver con el encuentro con Jesús de Nazaret. Una iglesia que no se quede encerrada, sino que vaya también a las periferias, y las periferias existenciales. No hace falta irse a África para evangelizar, cuando literalmente puedo evangelizar a mi vecino. Esté en una ciudad, esté en un pueblo, esté en el campo, donde sea. Primero que nada, que porque me tengo que evangelizar es a mí mismo. El contexto actual de la secularización y globalización requiere nuevas formas o actualizar las formas de evangelizar, como el uso de las redes sociales, la atención a los migrantes y refugiados, el diálogo interreligioso, entre muchas otras más. La misión hoy no solo se lleva a cabo en tierras lejanas, sino especialmente entre nuestras propias ciudades y comunidades. Es justamente donde nosotros tenemos que evangelizar aún más. Tenemos que evangelizar sobre todo en nuestros vecinos, en nuestros colegios, universidades. Es ahí donde tenemos que hacer realidad el Evangelio. Y el Evangelio también se hace realidad es con el ejemplo. ¿Hay que evangelizar con la voz, con la palabra de Dios? Claro que sí, pero también evangelizas y mucho es con tu actitud. Evangelizas muchísimo también con tu forma de vivir. Esta es mi forma de vivir, no es otra. Esta es mi forma de vivir. Y también siendo un poco contracorriente. Porque realmente de eso también se trata un poco la evangelización y el ser también cristiano. Hoy en día sería ir un poco contracorriente. En un mundo donde hay tantas cosas que nos quitan la paz, o tantas cosas que nos distraen y que nos quieren alejar de Dios. Justamente ahí es donde hay que evangelizar. Pero hay que evangelizar con convicción. Hay que ser misioneros. El bautismo y la participación de los demás sacramentos es lo que nos hace más misioneros aún. Y nos hace iglesia. Si eres iglesia, eres misionero. Y si eres misionero, tienes que anunciar el Evangelio de Dios. Justamente, en los Agustinos Recoletos tenemos también esa área explorada y que también estamos desarrollando muchísimo, que es el Directorio de Comunicaciones y Evangelización Digital, ¿no? La radio, por supuesto Santa Mónica, por supuesto también TV Más en su plataforma streaming y digital, las revistas que a lo largo de la historia se han tenido, ahora por el WhatsApp, por nuestras páginas en Facebook, tanto de la radio como también de la Vicaría, el Instagram, etcétera, son todas plataformas que están constantemente siendo lugares de evangelización. Hay que acceder a ellas. Jamás en nuestra historia de la humanidad era tan fácil evangelizar y sin embargo nos está costando más. Hay que evangelizar en el mundo actual con la sencillez, pero también sin perder la esencia del Evangelio, que es Jesús de Nazaret. Hay que asistir, por supuesto, a los sacramentos, hay que compartir la vida y dejarse transformar por esa evangelización. Las plataformas están. Lamentablemente hay demasiada información, pero también, ¿por qué es lamentable? Porque hay mucha desinformación. Hay mucha gente que quiere también desinformar a la gente sobre la misión de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado en a dónde nosotros vamos a acudir cuando queremos ser evangelizados o cómo evangelizar. Para esto hay muchos cursos,
Para esto también hay muchísimas gente que nos puede ayudar a discernir esto es católico, esto no. Hay que saber discernir, ¿no? Normalmente hay que saber discernir para evangelizar y ser evangelizado de forma correcta. Porque a lo largo, esta es nuestra misión. Esta es la fundamentación de la Santa Madre Iglesia. En conclusión, podemos decir que hay muchos desafíos hoy en día, pero también hay muchísimas oportunidades para evangelizar. Y evangelizar en grande. Evangelizar justamente desde la pasión de instaurar el reino de Dios y su justicia, de su amor. Esta es la misión de la iglesia. Es justamente donde hay iglesia, donde hay misión. Llevar la reconciliación, llevar también la paz, llevar también la construcción de un mundo mejor. La oportunidad de convertirse, de perdonar, de aliviar, de acompañar. Justamente esta es la misión de la iglesia, hacer de este un mundo mejor. ¿Habrá algunos errores? Sí, no podemos ocultarlo, pero también hay que aprender de ellos y seguir adelante, porque la iglesia es misión. Allá donde estás tú, escuchando este programa, escuchando tu Santa Mónica Radio, eres iglesia y te invito a que te comprometas con ella, participando en los sacramentos, el rezo del Santo Rosario, aprendiendo más sobre nuestra fe, justamente para que no seamos perturbados por aquellos que nos quieren distraer. Hay que ser misioneros. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los siga bendiciendo. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y esto es todo por el día de hoy en su programa Corazón en Llamas, donde hemos sido flechados por el amor, guiados por la verdad. En su Santa Mónica Radio y TV+. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.